auspiciados por gobiernos de ultraderecha y auspiciados por el imperio norteamericano. ¿Qué se veía en ese momento? Tortura, persecución, muerte, desapariciones, pozos de la muerte, que llegaron aquí a este país, por cierto, y un exgobernador del Zulia que hoy hace de diputado aquí, dijo que eran huesos de vaca. Eso nunca se nos va a olvidar. Era una política sistemática. ¿Quiénes gobernaban en ese momento en este continente? La derecha más rancia. ¿Qué ideas defendían y cómo resolvían sus diferencias políticas? Defendían la idea de la colonización, de la opresión y de la persecución que Monseñor se atrevió a denunciar. Ese era el contexto en el cual él estaba. Él tenía dos opciones: se acomodaba, como lo hace aquí la Conferencia Episcopal Venezolana todavía, o salía en defensa de los pobres, como lo hace Urosa y su camarilla de dirigentes, que no tiene que ver nada con la militancia activa y proactiva en defensa de los más sagrados derechos de un hombre o una mujer en esta tierra, que hace un cura de parroquia como lo era Monseñor Óscar Arnulfo Romero. ¿Qué predicaba Monseñor Arnulfo Romero? Justicia, que cesara la represión. Y la respuesta fue el asesinato, el vil y cobarde asesinato de ese hombre. ¿Por qué lo mataron? Monseñor Arnulfo Romero se dedicó a despertar, a agitar las conciencias y los corazones de quienes eran perseguidos y los llamaba a luchar, denunciaba esas prácticas. ¿Qué nos inspira hoy, Monseñor Arnulfo Romero? Hoy nos inspira, entre otras cosas, y nos plantea un desafío, William. Fariñas, no el que se te sienta al lado. ¿Qué nos desafía hoy? A que no volvamos a ese terrible, oscuro y tenebroso pasado. Porque yo no sé qué va a decir la derecha cuando intervenga en este punto. A ver si salda cuentas con la historia, como nos enseñó nuestro comandante y maestro Soto Rojas. A ver si te piden perdón, porque son hijos de esa idea, son hijos de esos gobiernos. Los motivos fueron políticos y la manera de resolverlo fue exterminarlo, aniquilarlo. Pero a ello precedió algo que le pasa o le está pasando, y aprovecho este inciso aquí al camarada Diosdado Cobello. Los atacan moralmente, tratan de aniquilarlos moralmente primero para después ir por su aniquilamiento físico. A Robert le quisieron hacer lo mismo después que lo liquidaron físicamente. Le hicieron una campaña también antes, durante y después de su asesinato. A Monseñor Romero le hicieron lo mismo. Por eso esos mártires no podemos olvidarlos nunca. ¿Por qué no podemos permitir que esos gobiernos con esas prácticas regresen? Sería retrogradar, sería devolvernos al oscurantismo en el que nos sumieron en esos años en el continente. Esos gobiernos gobernaron bajo la falsa idea del progreso en América. Esa consigna de América para los americanos. Porque en ese momento que gobernaba en El Salvador la ultraderecha, era una base norteamericana. Ahora hablemos de Monseñor y la fe. La fe como hecho cotidiano de un hombre que abraza la idea de amar y servir a su prójimo. No la fe expresada desde la visión religiosa de ir al domingo después que has cometido cualquier tipo de tropelías de lunes a sábado, que también lo criticaba en esos términos y lo denunciaba Monseñor Arnulfo Romero. La fe puesta por obra, es decir, la obra de Monseñor no era muerta, era viva, porque se agitaba en las mentes y en los corazones de todos los latinoamericanos. Alí I le compuso una canción, decía: el suelo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad, y por ahí se va la cosa. Y se refiere a la dignidad del pueblo salvadoreño, que en medio de esa masacre resistió, y hoy el pueblo de El Salvador tiene otra realidad.
Ahora bien, el Monseñor, ¿a quién defendía? Defendió al pueblo humilde siempre, echó su suerte con los más pobres, como un Cristo. Defendió a los campesinos, a los obreros. Nos decía también Monseñor esta frase: la justicia es igual a las serpientes en ese momento en El Salvador. Solo muerden a los que están descalzos. De igual forma nos dice: si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado. Ojalá me estuviese escuchando Urosa y su combo ahí en la conferencia episcopal venezolana. Le vamos a regalar este libro que nos trajeron desde El Salvador, Monseñor Romero, escrito por John Sobrino, y un rótulo con un pensamiento. A usted le da risa, diputado, pero usted tiene deudas históricas. Su raíz ideológica tiene deuda con este asesinato. No se ría, irresponsable. Si me matan, resucitaré en el corazón del pueblo salvadoreño, dice Monseñor Arnulfo Romero. Y los medios también tienen su espacio en el pensamiento, los medios de comunicación. Tienen su espacio en el pensamiento de Monseñor Arnulfo. Dice, es lástima tener unos medios de comunicación. Es el año 80 y está Monseñor Arnulfo Romero denunciando a los canallas de los medios y a las canallas. Dice textualmente, es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está completamente amañado y no se dice la verdad. Eso lo decía Monseñor Arnulfo Romero en 1980. Cualquier parecido con la realidad, Jesús, es producto de mera casualidad. Monseñor sabía que lo matarían y por eso nos dice que si lo mataban resucitaría en el corazón del pueblo salvadoreño. Era un profeta. Ahora bien, cuando hablamos de ese hombre de fe, obligatoriamente y desde la perspectiva teológica tenemos que irnos a lo que significa un profeta, uno que anuncia lo que está por venir. Él anunció lo que le venía al pueblo salvadoreño y a él en particular y lo que tenía que hacer el pueblo si a él lo mataban. Monseñor era un evangelista desde la perspectiva teológica, uno que trae buena nueva. ¿Y cuál fue la buena nueva que trajo Monseñor al Salvador? La salvación, a través de la resistencia y de la lucha. Era un apóstol, y desde la perspectiva teológica se entiende, y desde el origen etimológico de esa palabra, estudiada a la luz del griego, es uno que trae nueva luz. Era la oscuridad total lo que se vivía en El Salvador. Y Monseñor fue un apóstol, fue un evangelista y fue un profeta. Fue un hombre que imitó a Jesucristo, señaló a los hipócritas, y es oportuno recordar las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 2 y 3, cuando el Señor Jesús exhorta a sus discípulos y les dice, haced, oigan y hagan como dicen los escribas y los fariseos, pero óiganlo, no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ese era Monseñor Oscar Arnulfo Romero, denunciaba a los hipócritas. Nosotros decimos con Monseñor Romero que es una figura eclesial y esencialmente social, porque han querido sacarlo del corazón del pueblo y del seno del pueblo. Y ese hombre trascendió el púlpito y se fue a las catacumbas del pueblo a acompañarlo en su lucha. Se opuso a la opresión, a la dictadura del capital y sus medios, echó su suerte con los pobres, denunció a los fariseos. Por eso es que esa beatificación reivindica el pensamiento, la obra y la acción de Monseñor Arnulfo Romero. La fuerza espiritual de Monseñor Romero, su verbo, su vida ejemplar,
consagrada a luchar por la justicia social, hoy nos acompaña. Y nosotros la emularemos para no fallarle a un pueblo que aún clama por justicia y que ve en el socialismo y en el legado de nuestro amado Chávez, porque Chávez imitó a Cristo también en su andar, en su predicar y en su obra. También fue un profeta, también anunció la buena nueva, también trajo luz a este pueblo cuando todo parecía perdido. Luz para liberarnos de la amenaza imperial que busca oprimirnos y aplastarnos. Honramos a Monseñor Romero, recordando y siguiendo su ejemplo. ¡Viva el pueblo de El Salvador! ¡Viva la patria grande! ¡Viva Chávez! ¡Viva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, compatriotas!